La primera cosa frente a la violencia, aquí hablamos de violencia juvenil. Hay que aclarar dos conceptos, violencia y juventud. Son los dos conceptos, si no hablamos chino, si no entendemos esta cosa. Y la primera cosa a partir de la violencia es, el primer concepto a abordar, hay que partir del supuesto que la violencia no es ninguna patología. Si usted considera la violencia como una patología, están fuera de foco. Es decir, y que hay violencias que son legítimas, otros que son ilegítimas, y entre los dos hay una zona gris, pase nomás, de violencia ambigua. Violencia legítima cuando, por ejemplo, Jesús en el templo echa a los mercaderes, los vendedores, esa cosa. A mi juicio es una violencia de un individuo indignado que echa con bastante violencia. Cuando el Papa Francisco cierra la 3.000 cuentas de la banca del Vaticano, es un acto de violencia donde toca los bienes de estos señores y que vayan fuera de aquí, yo no quiero lavado dinero en mi banco. Es una violencia. Cuando el Papa se dirige yo lo escuché en su discurso a los obispos mexicanos, no sé si escucharon, vale la pena escuchar, este discurso es bastante fuerte, donde empieza a decir, mira, aquí estamos en un país donde hay crimen organizado, el crimen organizado está en la iglesia, tal cual, frente a los obispos, dirigido a los obispos, frente a todo el país. Y dice, terminan, una de sus famosas frases, terminan de negociar con estos señores y no van a terminar con gente que está con las manos llenas de sangre, el bolsillo lleno de dinero y la conciencia anestesiada. Brillante definición del crimen organizado. Está diciendo a los obispos, no está diciendo al Chapo Guzmán, está diciendo a sus hermanos obispos. Cuando dice a los europeos, usted está transformando el Mediterráneo en este momento en un cementerio, abren la conciencia. Cuando es la primera autoridad moral que denuncia en el mundo la trata de personas, es decir, 1.400.000 mujeres son víctimas de trata de personas en el mundo. Y esta cantidad se renueva cada 3 años. Significa que vamos a tener una esclavitud sexual que es superior al número de, si continúa durante 200 años, superior al número de esclavos que pasaron de África a América en 2 siglos. Es decir, el Papa hace acto de violencia verbal, hace acto de violencia económica cuando cierra la cuenta bancaria y denuncia a sus hermanos. Es una violencia legítima, ¿no? Supongo que todo el mundo está de acuerdo conmigo. Sí, hay algunas violencias que son legítimas, de cualquier tipo, o sea, y algunos no son legítimas, obviamente. Pero el primer problema es entender lo que es la violencia. Primero definamos la violencia. En la violencia hay 3 actores normalmente. Uno que es el violento, el victimario, utiliza el lenguaje de la criminología, el que de algún modo cree cosas, daños a otro, puede ser un individuo, un grupo, destruir su persona, sus bienes, sus símbolos, lo que sea por acción o por omisión. Omisión, por ejemplo, cuando nosotros no luchamos seriamente, creo que lo estamos haciendo en este momento contra la polución en esta ciudad, estamos permitiendo que haya 4.000 muertos cada año en Santiago y 10.000 muertos en Londres cada año por la polución. Si todo el mundo empezaría a decir, yo no compro una 4x4 y voy a fomentar la bicicleta o voy a fomentar seriamente los transportes públicos, tendríamos 4.000 muertos en menos cada año. Es por omisión. Estamos matando gente, la violencia. Es una forma de violencia colectiva por omisión. Por otro lado, hay una víctima. La víctima es la persona o el grupo que no puede realizar su potencial de vida. Por ejemplo, una mujer víctima en su matrimonio de la violencia física, psicológica, lo que sea, no se puede emancipar, no se puede realizar. Si hay un victimario, una víctima. Y tercero, hay el grupo que es de algún modo cómplice o audiencia. Por ejemplo, en la violencia escolar, hay un tipo violento que ejerce la violencia frente a otros. Él es el victimario, el otro es la víctima. Pero los compañeros de clase y los profes son la audiencia que escucha, ve, aprueba y es cómplice de eso. Porque si no interviene, lo legitima. La fuerza del violento en la sala de clase es que la audiencia lo escucha, lo mira.
es el choro, de algún modo, sea por miedo o lo que sea. Y la forma de combatir esta violencia no es atacando el violento, sino convenciendo la audiencia, los compañeros de clase, de decirle, en lugar de aplaudirlo o de quedar silencioso, de decir, no eres un choro, eres un imbécil. Y el día que la audiencia dice eso, rompe el esquema y la fuerza del tipo. Le doy, por ejemplo, esta foto, no sé si la ven bien. ¿Se ve, no? Si no, la hago pasar para que la vean bien. Se trata de una foto que es tomada en el bosque, no, hagan circular, que se ha tomado en el bosque, aquí en Santiago, hace algunos años, por alguien de Senda, y que si uno puede encontrar esta escena, la encuentra en muchos países de América Latina, sin ninguna dificultad. ¿Qué significa? Los zapatos son las víctimas de los tipos al cual se le pide un peaje a la entrada del barrio allá. Y ustedes ven allá un graffiti con letra gótica, que es el grupo La Pandillas que está ejerciendo su autoridad ilegítima en esta cosa. Okay. Ahí hay un victimario, la pandilla, hay una víctima, los que pasan, y hay cómplice. ¿Quiénes son los cómplices? A su juicio, allá en este caso. Exacto, los vecinos. Y la forma de luchar contra eso no es arrestar a los pandilleros y mandarle a la cárcel una semana, 2 semanas, 3 semanas, después vuelven y repiten la experiencia, o poner un paco a cada plaza del bosque, sino es trabajar con los vecinos y decir, oye, yo, alcalde, por ejemplo, o policía, yo limpio eso, perfecto. Eventualmente neutralizo a los muchachos una semana. Pero ustedes, vecinos, se ponen garante que eso no se va a repetir, porque son sus hijos que hacen eso. O los amigos de sus hijos. ¿Y qué esconde eso? ¿Qué complicidad hay detrás? Probablemente un negocito en una de estas casas de droga. Entonces, trabajar con los cómplices es fundamental. Y los cómplices son a veces lo más importante. Es tan importante como atacar directamente el victimario. No sé si esta idea es clara. Bueno, entonces, violencia implica, por lo tanto, una víctima, un victimario, y implica un otro actor que es el grupo cómplice. ¿Ok? Y cómplice por omisión o por acción. Por otra parte, la violencia es, ante todo, no es una patología, sino es un lenguaje. Cuando un niño de 2 años, que habla muy mal, no sabe hablar todavía, tiene un hermano de 3 años que habla bien, como el chico no se puede expresar, ¿cómo se expresa? A puñete. Y empieza a pegar al grande y manipula a la mamá, porque la mamá va a proteger al más chico, entonces empieza a jugar con eso. ¿Okay? Pero lo que expresa el chiquitito es su impotencia, expresarse, tener los juguetes o la ventaja, entonces juega y manipula a la madre o al padre. Entonces, la violencia es un lenguaje, y hay que interpretarlo bien. Si yo tomo, por ejemplo, esto. Eso es un graffiti, un tipo de graffiti que usted ve en todos los muros de Santiago, o bastante muro, que es una especie de firma hieroglifo estúpido, sucio, muy poco lindo. ¿Qué significa eso? ¿Quién hace eso? ¿Quiénes son los autores, el tipo de autor de eso? ¿Qué significa eso? Normalmente son jóvenes entre 12, 13 y 18 años, la mayoría, hay excepción, que firman. ¿Y por qué firman? Para decir, yo soy este que es capaz de hacer esto. Exactamente como Arturo Vidal se pone aquí un AV con símbolo de su tatuaje, yo soy el King Arturo. Sí, bueno, estos hacen, yo sé firmar, lo único que sé hacer, reconózcanme como soy. Hay un alcalde de México que entendió muy bien eso y empezó a trabajar con ellos, detectando uno por uno. Y se dio cuenta que es un SOS a la sociedad. Yo soy justo, bueno, soy un don nadie. La única estupidez que puedo hacer es ensuciar esta pared con una firma ridícula. Y puedo meter anaconda, pues que viene... En Brasil van más lejos, suben un edificio en lo alto, bajan de noche de a 2, uno baja con una cuerda a 5 metros del techo, a veces se caen,
y hace una firma para decir, ya, mira, soy choro, fantástico. Bueno, sí, es manifestar yo existo. Es una manera de llamar a la sociedad diciendo yo que existo, les pide que me ayuden. Y es implícito, es intuitivo, no es explícito. El alcalde que entendió eso le hizo un programa personalizado para estos muchachos que hacían eso. Y le agradecieron muchísimo, porque entendió el mensaje. Es decir, un lenguaje está hecho, está destinado a la sociedad para que alguien lo entienda. ¿Ok? Sí, la sociedad. Insisto, la violencia no es una patología, es un lenguaje. Y tenemos que ser capaces de entenderlo. Y entenderlo sin prejuicio. Por ejemplo, otra foto, ya que estoy con foto, eso es una pandilla mexicana. Pónganle una camisa y tendrán la pandilla chilena. Lo mismo. Ok, y aquí ustedes ven, estos muchachos, esa foto ha sido tomada en un encuentro en Guadalajara entre una pandilla que vive de el robo y la venta de droga en Guadalajara y otras cosas más, el graffiti y lo que sea, con lo cual un grupo nuestro, entre el cual un chileno trabaja con ellos, y teníamos un encuentro con la policía, en un lugar público, con alguien que venía de Los Ángeles, que es un ex convicto, convertido a ciudadano por el padre Greg allá en Homeboys, que recomiendo a todos ir a ver, espero traer un día venía uno de estos líderes que han sido convertidos a la ciudadanía, venía a explicar su experiencia de sicarios, de cárcel, de todo lo que significa eso y cómo se puede cambiar. Y aprovechamos para hacer una conversación entre ellos, la policía y la municipalidad. Sí, hay que reconocerlo primero. Eso existen, con su lenguaje. Y si ustedes ven la mano, hay una serie de símbolos, los dedos así, es todo un lenguaje de Dios. Es una, miren, ¿no? Hay todo un lenguaje que propio de que su identidad, igual que Arturo Vidal, o igual que cualquier futbolista, o igual que cualquier actriz o lo que sea que tiene su cosita, su tatuaje. Es exactamente eso. Es decir, es un lenguaje que se expresa y que dice yo existo como tal. Y yo soy un grupo de amigos que se liga con ligación afectiva, más o menos bueno, más o menos malo, no importa de qué vivo, no me importa. Porque en general la pandilla de este tipo es una pandilla que expresa una matriz cultural antisociedad. Son antisociedad. Entonces, no su cual significa que son irrecuperables, significa que con ellos hay que entablar un diálogo. Es decir, la violencia es un lenguaje, víctima, victimario, cómplice, audiencia. Y con ellos hay que entablar un diálogo. ¿Ok? Hay manifestación específica de la violencia juvenil. Pero antes de eso, la violencia es un lenguaje que expresa la idea que hay un conflicto, pero un conflicto no resuelto. Es decir, si los jóvenes manifiestan con razón, sin razón, con estupidez, con inteligencia, no me da lo mismo, están expresando que aquí hay un conflicto. Lo interpretan bien o mal, da lo mismo, pero ahí hay un conflicto. Y la inteligencia para trabajar con ellos es de entender qué conflicto está detrás. Por ejemplo, eso vale a nivel de una pareja, vale a nivel de un grupo joven, va a nivel de un grupo de adultos, vale cualquier violencia esconde, es un lenguaje que esconde un conflicto no resuelto. El conflicto en sí no es malo. Con los conflictos nos permite definir, porque los conflictos significa que hay dos personas, dos grupos que tienen interés contrapuesto. Interés que consideran generalmente como incompatible uno con el otro. Entonces eso puede terminar en guerra o puede terminar en un acuerdo. Y los conflictos nos sirven para decir ya, aquí vamos. Si la iglesia tiene un conflicto con el gobierno sobre los colegios católicos, ok, es la oportunidad para sentarse y ya discutamos. Cada uno utiliza sus argumentos, su prueba de fuerza, etc. Hay una dosis de negociación, de chantaje inclusive, de presión, todo eso existe, es legítimo, pero hay un conflicto. Y la forma de resolver la violencia implica no solamente entender los actores, pero entender los conflictos que hay detrás de los intereses de cada uno. ¿Y cuál es la apuesta que está en juego? ¿Ok? Por ejemplo, cuando los estudiantes desfilan aquí sobre la reforma universitaria,
Parece, hay de todo ahí. Hay una indignación, hay un nivel de infantilismo de izquierda, incontestable, hay muchas cosas, pero hay sobre todo una frustración de 10 años, desde el primer gobierno Bachelet, donde los pingüinos fueron engañados, despreciados bajo Piñera, y aquí son más o menos algunos actores del gobierno. Son aliados, perdón, de algunos actores del gobierno. Okay. Pero uno siente que ahí falta un actor fundamental, que son los partidos políticos, que supuestamente deberían entablar con ellos, o habían debido hace 10 años entablar con ellos un buen diálogo y ser capaz de canalizar esta demanda inteligentemente. No fue hecho. Fue hecho en el programa de la nueva mayoría hasta cierto punto, pero con mucha oscuridad, porque nadie sabe muy bien y no hay una posición común sobre la reforma de la universidad. Hay 3, 4, 5, 6. Basta ver la reacción de los rectores estatales hoy, los rectores privados ayer y el rector mañana serán otra. Okay. Sabemos que... Okay. Pero el verdadero problema es que los partidos políticos han sido incapaces, por falta de lucidez, por conservantismo, por lo que sea, de entender esta reivindicación juvenil y de canalizarlo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Se disparó. Algunos ideólogos tipo Mayol escriben un libro, dicen vamos a hacer la revolución a través de la educación, para una gran ingenuidad, para no decir otra cosa. No, pero está claro. Y se los digo solo. Entonces, ¿qué pasa? Que manipulan uno, manipulan otro, y toda la fauna se expresa. Y esta estupidez del otro día de la cruz echada al suelo, que es un infantilismo, es ridículo. Pero eso es la consecuencia de eso. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en la clase política, desprestigiada, incapaz de entender, o que los considera como niños mal educados y, no quiero utilizar otra palabra, que quieren absolutamente todo. No, hay una demanda de una educación de calidad. Y como nadie lo ha canalizado, llegamos a un nivel de infantilismo donde los estudiantes universitarios están pidiendo en este momento, nosotros desde el primer año queremos definir el contenido de la enseñanza universitaria. Oiga, pero porque nadie ha dialogado. Entonces hay que recuperar este tiempo perdido, es difícil. Pero la apuesta verdadera es cómo políticamente se encausa una reivindicación de este tipo que muchos países han hecho desde hace años. El problema es una revolución democrática, tranquila, no tiene nada ni socialismo ni nada por el estilo, es simplemente un cambio democrático perfectamente legítimo, y cómo se marca muy bien los límites de eso, cómo se raya la cancha también. O tómense el caso de los encapuchados. Todo el mundo sabe en la política quiénes son. Hay video donde están los momentos donde ellos intervienen, se ponen la capucha, quiénes son, de dónde viene, todo se conoce. A nivel del gobierno, a nivel de la policía, a nivel de todo. Y no se interviene. Se le ve por miedo. El carabinero dice, ahí el carabinero que va a intervenir la va a pagar caro. Eso es el temor. El político, ¿quién no se va a meter en eso? Pero nadie es capaz de rayar la cancha. Nadie es capaz de enfrentar este problema. Porque hay la tradición de la violencia que no se quiere repetir, la dictadura, todo eso, y nadie hace nada. Últimamente el intendente, que es el más valioso en eso, ha dicho claramente, basta. Pero bastaría una o dos intervenciones fuertes y decir, oye, basta eso. No se aquí todos esperan que salga una ley, que es la solución a la chilena, una solución jurídica, que es ridículo. Pero en un momento hay que decir, no, señores, eso no se hace. Entonces, es más valiente lo que hizo una señora de mi edad hace algunos años, que se enfrentó a un encapuchado, le sacó la encapucha y dice, uy, no, eso es mucho más. Okay. Sí, yo creo que ahí hay una incapacidad del cómplice de intervenir a tiempo y de saber cómo intervenir. Y nadie se atreve a dar la orden al carabinero de hacer una intervención. Los carabineros no lo van a hacer solos, por supuesto, no se van a quemar. Pero ahí hay una impotencia en política, en no ser capaz de rayar la cancha. ¿Sí? Entender el conflicto, entender lo que hay detrás, entender mi rol como cómplice
en la sociedad para intervenir en estos casos y analizar los conflictos que hay detrás. Entenderlo es fundamental, si no, uno se pierde en esa cosa. Y lo peor que se puede hacer es entrar a lanzar la bomba sin entender el proceso. Hay que manejarse con mucha sutileza este tipo de cosas, porque es un proceso muy difícil de manejar por un grupo que se ha consolidado autónomamente, lo cual no es malo en sí, pero que no tiene interlocutor político sólido. ¿A quién escuchan estos jóvenes? ¿A quién escuchan la política? ¿A quién escuchan en la iglesia? Tal vez Felipe Berríos, disculpe, pero no estoy haciendo publicidad para los jesuitas, pero seguramente no escucha, disculpe, ningún obispo, pero sí, Felipe Berríos tal vez, Pepe Aldunate tal vez, un par de monjas, un par de curas, ahí, pero sí, pero nadie más. Es decir, ¿a quién tenemos como interlocutor así? Si tuviera el Papa Francesco tal vez lo escucharía, pero no sé. Hoy día, por ejemplo, el Papa Francesco, irónicamente, yo he vivido 10 años en Italia, a mis amigos de izquierda me dicen, en Italia no queda ninguna izquierda, lo único que queda es el Papa. Como decir, es el único interlocutor, no, pues es cierto, lo escribe el editorial de la República, siendo como el único tipo que realmente se atreve a decir cosas y hacer cosas donde puede, porque luego lo frenan, y eso es importante. Sí, hay que tener voz. Usted como pastoral juvenil hay que tener voz en ese sentido, de todos ustedes, dirigido a ellos diciendo, hey, eso es y eso no es. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, hay violencias que son específicas de los jóvenes. La violencia escolar, y ahí es importante tener en cuenta, como le decía al inicio, el violento, la víctima y la audiencia, que son los profesores, que son los compañeros. En Francia hace como 20 años tuvieron un momento la experiencia del foulard. Un foulard que se pone aquí, y los niños juegan al foulard, se estrangulan hasta donde se puede resistir, y hay 5 segundos, lo cual, si usted no abre la cosa, o va al Padre Eterno, o va vegetativo, o termina en el hospital de todo modo. Y hubo un momento, aumentó en 2 o 3 años a 25 casos de muerte. Entonces los franceses se asustaron, obviamente. Llamaron los padres, llamaron a los directores de colegio, no provocó ningún efecto. Y se dio un cuento que había que llamar a los alumnos, decir, hey, eso es una estupidez por tal. Y los jóvenes se organizaron y dijeron, no hagas esta estupidez, algo te falta, ¿no? Y terminó. Hay que entender que ellos juegan un papel decisivo, la audiencia. ¿Okay? Segunda manifestación típica de los jóvenes, la vara brava. La vara brava en general existe un poco en Chile, existe mucho más en Argentina, es teleguiada por los adultos, por los clubes de fútbol. La perversión de los dirigentes en fútbol, plata, por supuesto, pagan. Cuando hubo la catástrofe en Bélgica de Eisel, el Estadio Nacional, donde murieron 38 italianos en un partido final de fútbol entre Liverpool y la Juventus de Torino, la Unión Europea hizo una encuesta después, a través de universidad, y detectaron que todos los clubes, los grandes clubes de fútbol, tenían financiamiento, le pagaban el café, la entrada, los viajes a estas barras, y la responsabilidad era de los clubes simplemente. Y hay hoy día ley que prohíbe esa cosa. La violencia ha pasado en el equipo nacional o el equipo inferior, pero hoy día los grandes clubes, Manchester, Milán, Real de Madrid, toda esta cosa ya no financian esto. Pero las responsables son de ellos. La primera responsabilidad, manipulan a estos jóvenes. Los jóvenes evidentemente canalizan. Son generalmente jóvenes que pertenecen a menudo a los NINI, ni trabajan ni estudian, y que viven de eso. ¿Por qué no? Total, si me pagan para hacer el clown en la escuela, ¿por qué no? Cuando pasó, como de nuevo el caso italiano, cuando pasó hubo una muerte de un carabinero en Italia, un enfrentamiento con ellos, y el gobierno paró el campeonato de fútbol. 1 o 2 domingos hasta que los clubes tomaron medidas serias. El año siguiente murió, por error de un carabinero, un hooligans de este tipo. Y las barras bravas italianas dijeron, ahora usted, por favor, paren el campeonato de fútbol. No lo hicieron,
Y a la gran sorpresa de todos, todos los fans de los clubes, de estos barras, se organizaron y pararon el campeonato. Gran sorpresa. Y un periodista interrogó a estos jóvenes, estos líderes, en televisión, y el líder dijo, pero nadie ha discutido con nosotros este problema. Es evidente que algunos de nosotros tendría que ir a la cárcel, no tenemos ninguna duda, pero dialoguen. Se dieron cuenta que nadie entendía eso, porque la gran sorpresa de todos es que fueron capaces de unir hooligans que pertenecían, unos, el equivalente del Colo-Colo, el otro a la U, unirse contra el sistema. Porque ellos se dieron cuenta que le ofendían su propio símbolo, su propio modo de vivir. Es decir, el diálogo es siempre fundamental. El diálogo va acompañado de una capacidad de rayar la cancha. Si no se raya la cancha, estamos muertos. La responsabilidad de la autoridad es eso. Hay un momento que dice, ya, llegamos a un acuerdo, ya. Igual en la violencia escolar, llegar a una disciplina común en este establecimiento, pero una vez hecho ese acuerdo, se aplica por todos, sin discusión. Eso es fundamental. ¿Okay? Otra de las expresiones de la violencia es la pandilla juvenil. Típico, y hay en todos los países de América Latina. En Chile se tiende a decir que no hay pandillas. Yo lo puedo decir que hay pandillas, hay bastante. En la encuesta que hicimos hace como 10 años de violencia escolar, en todos los establecimientos se reconoce que hay 10% de pandilleros y la mitad de ellos son violentos. La diferencia que entre los violentos y no violentos son los resultados escolares. Los que tienen buen resultado escolar no son violentos. Es una pandilla, una asociación de amigos, en el fondo, que hacen cositas inofensivas finalmente. Y los más violentos son los que le va mal a la escuela. Es decir, la violencia es un lenguaje que sustituye la impotencia del alumno en la escuela. Y eso por eso es violento. Pero atención, la pandilla tiene un lazo afectivo muy profundo entre los compañeros. Y hay dos maneras de trabajar las pandillas. O individualmente, tú eres pandillero, tú eres pandillero, tú eres pandillero. Yo puedo trabajar contigo separadamente, o trabajo con toda la pandilla para transformar en una actividad prosocial. Son dos tiempos distintos, mucho más difícil el segundo, pero mucho más profundo. No siempre se tiene tiempo. Yo conocí Ciudad Juárez en México, donde voy a menudo, y ahí los tiempos no permitían un trabajo colectivo, había que trabajar individualmente, porque si no el crimen organizado reclutaban estas pandillas, estos pandilleros. Bueno. Detrás de la pandilla hay una matriz cultural profunda de rechazo a nuestra sociedad, que puede durar muchos años o que puede durar pocos años, pero es lo que hay común entre todos esos pandilleros es eso. No, y la forma extrema de eso, que nuestra forma de radicalización en América Latina, es la marra, que no existe en Chile, donde los tipos están metidos a fondo, y la marra es mi familia. Y eso es muy... en mi familia significa que yo estoy dispuesto a morir por eso, y no se sale de la marra tan fácilmente. Un jesuita mexicano que estuvo con nosotros 2 años aquí, trabajó en su formación 2 o 3 años con las maras de Honduras. Logró recuperar 10 casos. Tuvo que llevarlo a Estados Unidos prácticamente para salvarlo. ¿Por qué no se sale vivo de esa cosa? Es extremadamente... Pero hay una convicción profunda, la misma convicción de los jóvenes radicalizados del Islam que se hacen saltar o que provocan un atentado. Es decir, es un rechazo a la sociedad de la convicción profunda que es mejor vivir en mi familia que la mara que vivir en esta sociedad. La pandilla no está lejos de eso, menos mal que no llega a eso, pero donde hubo ejercicio de autoridad, antiviolencia, con mano dura o super mano dura, como en Honduras, como en donde no se paga impuesto, en San Salvador o no me acuerdo el tercero, en fin, todos estos países, las pandillas se radicalizaron y se transformaron en mara. Entonces la respuesta puramente violenta a la Giuliani conduce a eso. Inclusive los norteamericanos en este momento critican esta respuesta con dureza muy fuerte, bajo el gobierno de Bush. Eran muy críticos frente a la respuesta puramente violenta a este tipo de manifestación. Hay forma de trabajo, si quiere, tenemos un amigo, Martín Torres, que trabaja en México, eso mucho más que yo, y es más joven, y que conocen bien y trabaja con
con estos, el graffiti, el emprendimiento juvenil, el asunto cultural, el hip hop, todo lo que usted quiera, que le puede enseñar cómo se hace concretamente este tipo de trabajo y qué resultados se puede esperar. La CEPAL define las pandillas como la inclusión en la exclusión. Es decir, jóvenes que están fuera del sistema, condenados a ser los nini, prefieren organizarse como buscar un sustituto a la sociedad o a la familia, que es la pandilla, un lazo afectivo que los siente incluido en esta sociedad. ¿Qué significa la violencia juvenil? Cualquiera que sea su expresión. Puede ser una búsqueda de construcción de identidad. Es una construcción de identidad. El graffiti, el tag, es la firma, es una búsqueda de identidad. La Mara es eso también. Puede ser una construcción de identidad de género para los hombres, es decir, la masculinidad, que es una forma de expresarse como autoridad de hombre frente a la mujer. Por ejemplo, uno lo ve en los delincuentes. Los delincuentes hombres actúan de cierta manera. Hay muy buenos estudios en Estados Unidos mostrando cómo un hombre actúa para robar y cómo actúa una mujer. Una mujer va a actuar indirectamente, va a seducir, no va a utilizar armas de fuego en general, a excepción, por supuesto. El hombre va a actuar frente a ti, ya, dame tu, okay, y yo te enfrento así. La mujer va a ser mucho más sutil para hacer la cosa. Sí, hay forma y forma. Pero el hombre tiende a manifestarse, la violencia a través de yo soy, las tengo, y yo soy la autoridad. Sí, un poco hay de eso. Y es muy fuerte un momento donde la crisis de la masculinidad, donde la crisis del empleo del hombre, donde la familia cambia, los roles cambian, el hombre no es el proveedor único. Entonces, la autoridad de la mujer se afirma, la emancipación de la mujer se afirma, y por lo tanto hay una voluntad de expresar su identidad de macho, en el fondo. Hay otro significado, en algunos casos, que la negación de la diversidad. Es muy común en los barrios. Aquí, por ejemplo, ustedes van en un barrio y dicen, nosotros somos la pandilla de los choros de la U, y los otros son los malos, son los colocolinos que están de otro lado, son los bandidos. Es decir, de aquí son los buenos, son los malos. Es decir, eso pasa en mucha gente que vive en su población, donde el único universo que conocen es su población, el universo cultural, lo defienden como su identidad propia. Mientras el del barrio alto va al mar, va a la montaña, viaja, va a hacer mil cosas, conoce mil de gente, y los otros se quedan en el pasaje donde están, donde venden la droga, izquierda, derecha, ok. Es lo que defienden en su cultura. Y niegan la posibilidad, son intolerantes, como muchos jóvenes, frente al otro. El otro, el enemigo, que el otro lado de la calle. Hay mucho de eso. Y finalmente hay una incapacidad de, y ahí tenemos mucha responsabilidad los adultos, de tener relación buena comunicativa, relación social comunicativa. Por ejemplo, resolver los conflictos. Que es muy chileno. El chileno tiende, discúlpeme, no quiero ser insolente, pero los chilenos tienden a esconder los conflictos. No se atreven a enfrentar al otro. Un argentino se va a enfrentar directamente, dice la cosa en la cara. A veces demasiado, pero en fin. Un chileno no, nunca te dice, mis amigos nunca me dicen que no. Me dicen un sí que me hacen entender que es un no. Inclusive después de 45 años de matrimonio con una chilena, cuando nos va muy bien, pero tengo a veces dificultad de entender que su sí es un no. Okay. No, pero hay que entender que los lenguajes, entonces, hay una incapacidad de reconocer que hay un conflicto. En un condominio de lujo en Chile, en la playa, yo asistí un día a una reunión donde la gente se quejaba que la silla de reposo que utilizan en la playa, que ya tiene un número, lo ocupaban el otro. Entonces, bueno, es muy simple, te va a ver el concierge que te dice que al otro que lo ocupo de retirarse, es muy fácil. Ah, no, yo no quiero un conflicto. Entonces, como esta gente está llena de plata, lo que hizo, decidió de construir una figura especial que es el capitán de playa. Es un trabajador que se preocupa de gestionar todos estos conflictos. Sin la incapacidad de enfrentar al otro, de convivir con el otro, diciendo, oye, eso me decía, perdón, si tú no estás de acuerdo, voy a ver al otro y te vaya. Sí, ¿por qué? Ah, no, imagínese,
viene un argentino que me va a tratar de boludo. No es el caso, realmente son chilenos. Pero en fin, se atribuye a una especie de delincuente que vendría de afuera, que no son de los nuestros, por supuesto, una maldad que no existe, sin reconocer que hay intereses simplemente distintos, ¿sí? Una incapacidad de enfrentar ese tipo de cosas. Es muy común en Chile. Por lo tanto, es muy importante, por ejemplo, introducir la mediación de los conflictos en las escuelas, desde la infancia. Aprender los códigos de resolución de conflictos. La experiencia francesa ha mostrado, después de 3.000 establecimientos con mediación, según los mediadores elegidos por los estudiantes, entre estudiantes, que el 80% de los conflictos no tienen fundamento. Yo tengo conflicto contigo porque tú me miraste mal, o yo creo que tú me miraste mal y tú piensas que yo te mire mal porque tenemos la misma polola deseada, digamos, o cosas así. No, se aprende a gestionar los conflictos. Y eso es fundamental. Es decir, si se pudiera en todos los colegios católicos imponer una mediación bien hecha, bien cuidado, que enfrenta generalmente la resistencia de los profes. No sé si los profes de matemáticas están de acuerdo, pero generalmente porque siente que su autoridad está desplazada. Si se pudiera hacer eso, se enseñaría a los jóvenes a enfrentar el conflicto. Inclusive en las marchas estudiantiles. Hay un poco de eso, y en el comportamiento al frente de los carabineros, hay una incapacidad de gestionar este tipo de conflictos. Por ejemplo, los carabineros o no intervienen o intervienen a full. Y entre medio no hay nada. Hay miles de maneras de intervenir de manera más inteligente. Lo estudiante es o se destruye todo o se no hace nada. Hay distintos grados de una manifestación, distintas maneras de expresar su cosa. Hay forma más inteligente que lo que está. Un momento hicieron cosas muy inteligentes cuando empezaron a bailar, a hacer cosas finas, okay. Pero hoy día está. No, sí. Aprender a gestionar un conflicto, aprender a manifestarse por ejemplo, los ciclistas europeos cuando quieren manifestarse van en bicicleta desnudo en la calle. Una forma inteligente de decir lo que somos vulnerables en la calle. Pero los europeos saben eso, lo que significa y punto, y nadie se escandala, ni siquiera toman foto, o por lo menos que de costumbre. Es decir, es una forma inteligente de manifestar hoy. Hay una reivindicación legítima, pero hay distintos modos de hacerlo. Y aquí en Chile se tiende a hacer todo o nada. Y una herencia de la dictadura, pero en fin, ok. De hecho, la violencia que padecen los jóvenes son múltiples. Y en sentido voy a entrar en el segundo concepto, el concepto de juventud. No existe la juventud, existe juventudes. En términos de edad, adolescente no es joven adulto. En términos de nivel socioeconómico, no es lo mismo nacer en la dehesa que nacer en la Pintana. Es obvio para todos, pero no. En términos de género, es fundamental cuando se analiza la violencia o los problemas de juventud de considerar a todas las etapas el género. En general, cuando se habla de la violencia se tiende a no considerar a las mujeres, porque son menos violentas que nosotros, eso está claro. Pero atención, las mujeres son víctimas. Y todo lo que es, por ejemplo, el embarazo precoz, todos estos problemas de la mujer obligada a quedarse en casa por la violencia del barrio, eso es fundamental. Y sí, creo que es importante esta división. Después los jóvenes, las juventudes se forman de manera distinta, muy distinto haber hecho un colegio salesiano o venir de un liceo pésimo en algún lugar de Santiago, o haber hecho el colegio Cumbre, o venir del colegio de los jesuitas, Verbo Divino, el Grange, lo que sea. Sí, es distinto haber sido Boy Scout o nada, es distinto haber hecho un deporte en un club bien organizado, monitoreado, cosas por el estilo, es distinto haber hecho parte de la acción católica, donde hay una formación espiritual, etcétera, en fin, o de haber hecho la meditación budista, lo que sea, pero en fin, hay experiencias distintas de socialización, o escolar, o grupal, lo que sea, que marcan diferencias. Finalmente, un punto que es fundamental para los jóvenes es tener en cuenta su nivel de autonomía. Es decir, hay grupos que tienen autonomía y hay grupos que no lo tienen.
Por ejemplo, los jóvenes estudiantes universitarios tienen mucha autonomía, tal vez demasiado, pero la tienen y son capaces de expresarse. Otros grupos, los ninis, no tienen ninguna. Otros tienen una organización mediana, por ejemplo, los defensores de la bicicleta. Están organizados hasta cierto punto, pero son minoría. Y es difícil porque además sufren aquí de la violencia en la calle, porque ahí yo soy un ciclista por nacimiento, vengo de Bélgica. Los que van en las calles aquí en bicicleta, fuera de las pistas ciclables, hay pocas, corren riesgo su vida. Hay 40% de ciclistas aquí en Santiago que han tenido accidentes, 40%, no es detalle. Y hay uno muerto. Sí, es un peligro público hacer eso. Hay que luchar para obtener el derecho a circular en la calle. Yo estoy soñando un día que la pastoral juvenil va a asumir la pastoral de la bicicleta como en la línea de la encíclica del Papa sobre la ecología. Defendamos eso, luchamos para eso. Si ustedes observan la lucha que ha tenido la alcaldesa de Providencia haciendo sus pistas ciclables, que son las únicas en Chile que son de estándar internacional, espantoso. Todos los burgueses de derecha y de izquierda protestaron porque, bueno, pueden salir con su auto, oye, no, discúlpeme, pero... Y pudo hacer una pista ciclable como Dios manda y no pudo hacer las tres que él pensaba. Sí, hay una fuerte resistencia de este tipo. Ok, son simplemente... Las violencias se acumulan en muchos sectores. Yo soy un joven que viene de un barrio, estamos bajo de Mena. Mi papá es cesante, mi mamá hace lavado o es medio prostituta, lo que sea. Tengo un tío que es alcohólico, hay balas todos los días en el barrio, mi escuela es mediocre, yo soy un alumno mediocre. En fin, acumuló una serie de desventajas, de violencia. La violencia en la familia, que es fundamental, la violencia en la escuela probablemente, y la violencia en el barrio. Entonces, ¿cómo no voy a ser yo un producto violento después? Difícil, ¿no? Al contrario, si yo vivo en Providencia o en Barrio Alto, es probable que aún si haya problema, mi entorno me protege de algún modo. Pero, cuidado, muchos jóvenes acumulan una serie de violencia en su vida, en su lugar donde están. Por otra parte, hay que tener en cuenta que vivimos un mundo, disculpe de decir así generalidad, pero creo que es importante situar el problema, que no es el mundo de los años 70-80, que yo conocí, donde la contradicción, o sea, que la lucha, el conflicto principal social era de clase, en términos de patrón-obrero, que era rico-pobre, pero traducía en patrón-obrero. Hoy día tenemos un mundo globalizado donde la contradicción son múltiples, mucho más sofisticadas. Ricos-pobres sigue existiendo, pero se expresa en términos de desigualdad. Y desigualdad no es tanto patrón-obrero, porque en el fondo los patrones dan lo mismo si son dueños de una gran empresa de facilitador que quieren los sindicatos, algunos momios chilenos no, pero los patrones normal a nivel internacional lo hacen. Pero el día que pierden plata se va a China, punto, no se discute. Para ellos no hay ningún problema. Sí, no es la lucha entre obrero y patrón, hoy día es la lucha por la desigualdad. Y la desigualdad que se expresa acceso al consumo, acceso a servicio, transporte. Por ejemplo, usted no se imagina el daño que ha creado el Transantiago de superficie. En la zona, por ejemplo, Puente Alto, la zona de La Pintana, toda esta zona. El transporte ha sido sustituido por transporte de privados que transportan personas y drogas al mismo tiempo, y con violencia, con balas. Sí, es dramático esta situación, pero la gente lo percibe bien. Y usted ve la reacción de la gente. Si alguien saca su llave, metamos en el metro y trata de hacer sobre los vidrios, la gente va a protestar porque protege el metro. Pero lo hace un bus, ningún problema. Sí, los santiaguinos han adoptado el metro como suyo, con la ayuda del gobierno, por supuesto, pero no así el transporte en superficie, es despreciado y es despreciable en muchos aspectos. Y hay mucha violencia detrás de eso, podemos después sin la cosa discutirlo naturalmente. Pero, en fin, la primera contradicción es ricos-pobres,
que se expresa también la desigual acceso a los servicios, acceso desigual a los servicios, salud, educación, transporte, lo que sea. La segunda contradicción es la contradicción de género, que se ha multiplicado, que se ha hecho mucho más evidente desde los años 70-80, hombre y mujer. Es decir, hay que leer el mundo en términos de esta contradicción en este momento. Y dicho de paso, el primer delito real en el mundo es la violencia intrafamiliar, no es el robo. La violencia intrafamiliar es el primer delito. Estamos a 40, yo creo que realísticamente 50% de las familias donde la mujer sufre esto, bajo distintas modalidades. Estamos, cifra oficial que dio un estudio del BIT hace 10 años, 22% de mujer joven, menor de 17 años, han sido víctimas de violación en el entorno familiar. 22, una de cada 5. Y 15% de los niños. Si eso no es infierno. ¿El infierno qué es? Sí, es bastante serio. Y las últimas encuestas del 2012 aquí en Chile muestran que los jóvenes han visto en 60% de los casos, si me acuerdo bien, violencia en su familia. Entre el papá y la mamá. Sí, ok, es un problema serio. Por otra parte, la tercera contradicción es la contradicción entre jóvenes y adultos. Los jóvenes nacen con una cultura distinta a la nuestra, nacen con el Internet. Yo tengo una cultura de lectura, ellos tienen una cultura audiovisual. ¿Y cuántos profesores de universidad enseñan teniendo en cuenta eso? Les obligan a estudiar de memoria el código penal. ¿Qué sentido tiene eso cuando tú lo pueden tener en Internet? Un ser más inteligente obliga a pensar. Sí, hay muchas cosas que se pueden. Simplemente es nuestra ignorancia como adultos que hace que no enseñamos mejor. Hay esta dimensión audiovisual que es muy importante en este momento. Los jóvenes nacen en eso, no leen como en mi tiempo. Yo veo a mis nietos, son brillantes en el computer, ¿verdad? Pero leer, cuesta caro. Y son buenos alumnos, lo que sea, pero de otra cultura. Por otra parte, la mayoría de las decisiones que conciernen los jóvenes no son consultados. ¿Quién les consultó sobre la píldora del día después? No. Pero sí se le impone la responsabilidad penal juvenil. A los 16 años o 14, no sé cuánto era hoy, creo que 16. Bien. Cuidado, si yo no consulto, ¿cómo puedo después exigir que sean responsables? Y no hemos nunca pensado, cuando se hizo esta disminución de la edad de responsabilidad juvenil, que estábamos facilitando lo que está pasando en este momento en Chile, donde usted sabe que 60% de los convictos son hijos de convictos. ¿Qué hacen? Forman hoy día en el Mercurio dos niños de 12 años que se saltaron muro en Vitacura. Son jóvenes que han sido formados por su papá, por su tío, que es un convicto, los forman para hacer la tarea sucia a los 12 años, a los 22 años es un líder de banda. Pero la disminución de la responsabilidad penal juvenil ha permitido la introducción de niños más jóvenes en el mercado de la delincuencia. Hubiera sido más inteligente llegar a los 18 años, o 21. Sí, hay que pensar lo que estamos haciendo. Sí. En fin, la contradicción joven-adulta es amplia en nuestra sociedad, podemos volver. Y la última contradicción es la contradicción entre mayoría y minoría. Minoría, por ejemplo, étnica, minoría sexual, minoría religiosa, en fin, hay muchos casos. No es tanto el caso en Chile. Estamos hoy día, que es muy importante para analizar la violencia en el contexto chileno, urbano, segregado, terriblemente segregado, donde la seguridad de pensar en el barrio alto con este globo ridículo que ellos tienen allá, donde hasta la bicicleta de las Condes son para las Condes y no para el resto, como si tuvieran un trasero distinto ayer. No, sí lo tienen tal vez, pero pero es eso, es absurdo, imbécil, es decir, negar la ciudad. Es decir, ellos viven con una fortaleza, proteger la fortaleza. El otro día escuchaba el encargado de seguridad de La Pintana que decía en la conferencia aquí, en La Pintana la estadística muestra efectivamente que no hay delito de mayor connotación social más alto que el resto, está bastante bajo. No hay homicidio, no hay robo violento, cosas por el estilo, en La Pintana, entre gente de Pintana y en La Pintana.
La Pintana tiene la mejor política de reciclaje de la basura de todo Santiago. Claudio Oreu, cuando era alcalde, fue a aprender allá. Te lo digo el otro día. Pero decía el encargado de seguridad, sí, pero tengo jóvenes que van a hacer postonazo, que van a hacer estas cosas afuera. ¿Qué significa eso? Que la comunidad de La Pintana ha sido capaz de organizarse por miedo, por solidaridad, lo que sea, unas ciertas normas en su espacio que la ciudad de Santiago no ha sido capaz de imponer o de generar. ¿Por qué? Porque la ciudad de Santiago considera La Pintana como el último estigmatizado. Sí, ahí hay algo que falla. Es decir, nuestro mundo es terriblemente segregado y mucha de la lucha de clases se ha trasladado hoy día en lo urbano. Lo urbano es la especulación, el lavado de dinero. La crisis de 2008 es la crisis de lo urbano, de la subprime, todas estas cosas de lo urbano. Vienen de allá. Es decir, ahí está la lucha de clase hoy. Y miren, observen el aumento de los costos del inmobiliario en los 5 o 6 últimos años. Impresionante. No es casual. Es decir, hay un punto central, la segregación espacial. Y aquí en Chile los jóvenes no van a la misma escuela, no juegan juntos y no van a la misma iglesia, aunque sean de la misma confesión. Disculpe, cuando yo era joven en Bélgica, mi padre de clase media, pero yo tenía en mi curso, un colegio diocesano normal, hijos de ricos e hijos de emigrantes extremadamente pobres. Jugaba fútbol, básquetbol con todos, sin problema, e íbamos a la misma iglesia. Me acuerdo que el mayor empresario, sus hijas, se casaron en la iglesia del pueblo, la iglesia donde se casan todos. Aquí no están así, ¿no? No, okay. Y un caso simbólico es el caso, no sé, hoy día, el estudio de hace 7 años, de escriba, de la población escriba de Balaguer. Es una población dividida en dos, donde la parte rica y la parte pobre. Antiguo, la parte pobre era una zona rural, en Lo Barnechea. Y se dividió por una pequeña separación de arbusto, nada más. ¿Y qué pasa? Hicieron todo el esfuerzo para que los pobres tuvieran la mejor casa de los pobres de Santiago. Fantástico. Pero no van a la misma escuela. No juegan juntos. Solo un punto común, que la nana va con los niños de los ricos de vez en cuando a pasearse en el parque con los otros. Y la gente rica que quiso hacer caridad con los pobres, la asaltaron. Porque sintieron el desprecio hacia los ricos. Sí. Fue un fracaso rotundo. Esta política no es simplemente darle plata, darle casa, es respetar a la gente y compartir los espacios públicos comunes. Por eso que es fundamental en nuestra ciudad compartir los espacios públicos, la bicicleta, las fiestas. He dicho de paso, Santiago es la ciudad más fome que hay en el fin de semana para los jóvenes. Comparen con Ciudad de México, comparen con Buenos Aires, ni hablar de Río, porque hoy Río tiene ventaja comparativa, pero tomen dos ciudades grandes como México y Buenos Aires, la oferta cultural, la oferta de actividad. Aquí lo que único el domingo es la paseo en bicicleta, que yo hago regularmente, punto. Si no, va a misa y se acabó. ¿Qué hacen los jóvenes? Después se sorprende que los jóvenes hacen carrete en todos los parques de Santiago, es obvio. Pero no tienen nada. Sí, hay muy pocas ofertas realmente, muy poca oferta a nivel del espacio público. Y cuando se ocupa un espacio público, la gente protesta. Vean la política en Providencia. Todas las iniciativas de la alcaldesa han sido criticadas sistemáticamente por nuestros amigos de derecha y de izquierda. Sí, el espacio público es esencial para los jóvenes. Espacio para jugar, para divertirse, para pololear, para hacer lo que sea. Inclusive fumar un pito. ¿Qué importa? Si no hay ese espacio, es difícil que se diviertan. Y muchos de ellos están limitados en su pasaje. Piensa usted que una comuna como Purahuel tiene 1.300 pasajes. 1.300. Y pasaje donde en algunos no me gustaría pasar a medianoche. Realmente, ¿no? El pasaje elegante donde ha sido recuperado así como conventillo antiguo, renovado, no, son pasajes donde
Y uno cuando pasa allá, si yo hubiera nacido aquí, yo vendo droga, no hay duda, pero por supuesto. Hay violencia allá. Por eso que la estrategia de la Comuna de Pudahuel en este momento focaliza sobre 800 pasajes. Y es justa, porque son espacios públicos deteriorados donde se socializan estos jóvenes. Estamos además en un ambiente, no hay que hacer mucha demostración, individualista, donde cada uno está dispuesto para ganar un puesto a matar simbólicamente o realmente a su amigo, no importa. La generación juvenil, la generación la que es más joven que yo, son hijos de Marx y de Pinochet. Hijos de Marx en el sentido de ambición, de expectativa, lo que sea, de denuncia, todo lo que sea, pero hijos de Pinochet, ante mí yo estoy dispuesto a matar los otros si quiero ganar el puesto. O si quiero ganar tu mujer, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, o estoy dispuesto a ganar no sé qué cosa. Sí, el individualismo profundamente enraizado en nuestra relación social. No hay nada más simpático en Chile para un extranjero que un momio del barrio alto, cuando uno va a comer a su casa. Muy fantástico. Pero tocan su plata. Ahí. Son mucho más duros que cuando se le toca a las mujeres, inclusive. No, realmente hay es muy amable, simpático, bien, pero hay una serie de interés que, wow. Y eso se reproduce en todas las clases sociales, atención. No es solamente el momiaje chileno, pero hay esta rigidez que es extremadamente dura y que impide una real convivencia entre nosotros. Y hay muchas cosas que no se dicen ni siquiera, en fin. Bien, yo creo que he hablado demasiado, como siempre. Podría continuar 2 minutos. ¿Qué puede hacer una comunidad? Trabaja con jóvenes respetando su autonomía, respetando su diversidad. Hay una ciudad canadiense que antes de trabajar la juventud envió una tarjeta postal con una niña con pelo raro y con un tatuaje, anillo aquí, allá, lo que sea, diciendo: no se fíen a la apariencia, soy inteligente y creativa. Y la tarjeta postal con un niño, un joven adolescente con la misma característica, diciendo a los adultos, antes de hacer política juvenil, empiezan a respetar mi autonomía, lo que soy yo, tatuaje, lo que sea. Yo vivo en forma distinta a la suya, primera cosa. 2, todas las políticas juveniles deben hacerse con los jóvenes. Si usted empieza un trabajo, por ejemplo, de prevención para jóvenes, sin jóvenes en su formulación, en su implementación, tienen 50% de fracasos asegurados desde el inicio, aunque sea el proyecto más inteligente del mundo. Eso está demostrado. ¿Sí? Es cuestión de afinidad. En el sentido de anormal que sea yo, que un viejo que venga a hablar de eso. Bien, reconocer la legitimidad de los jóvenes como actor proactivo en la comunidad, en la formulación de políticas. 2, con ellos hacer un diagnóstico en las comunidades donde participan de los sectores vulnerables, de los sectores conflictos, qué significa y cómo se supera eso. Diagnóstico participativo, está bien explicado en la guía que dejé allá. Identificar los focos de vulnerabilidad. Identificar lo que se podría hacer en forma intergeneracional. Utilizar los adultos de referencia, que puede ser un cura, una monja o un adulto. En la ciudad de Santa Fe, en Argentina, un día encontré una población muy deteriorada, donde había 3 pandillas, 2 que vivían del robo y de la droga, y la tercera del robo, la droga y la violación. Había una señora de 60 años que era una empleada doméstica de profesión y tenía una casa que en 2 veces esta sala, una sala era para ella y otra sala para los jóvenes. Esta señora se ha dedicado a reunir todos los jóvenes del barrio, todos, y con un amigo suyo, que era un excelente campeón de ajedrez, organizó cursos de ajedrez. Y tenía toda la población organizada, y mezclaba lo duro, lo malo, explicaba cómo se lo hacía, y logró que ellos ganaron no sé cuántas copas, y me dijo cuando la fui a ver, mira, no tenemos más copas porque no teníamos plata para ir hasta el extremo sur de la Argentina. Y organiza campeonato de fútbol y esto. Y era santa del barrio.
Y un día tuve una reunión con los monitores provincial los jóvenes, duró 2 horas, y le pregunté cómo hacen eso, cómo hacen eso, cómo hacen eso. Y nadie fue capaz de detectar una metodología. Ella estaba al fondo de la sala. Y digo, ¿puedo hablar? Y explico lo que hacía. Yo reúno los mezclo, utilizo otra palabra, no me acuerdo, pero los mezclo todo, bueno, malo, los reto un poquitito y le propongo un proyecto concreto que lo gratifica. La exalcaldesa de Aguascalientes, por ejemplo, que es una señora muy, muy famosa, que además de ser lesbiana, etcétera, que es conocido, organizó en su comuna, 600.000 habitantes, tomó la zona más pobre y lo que hizo sobre 12 kilómetros, donde había una especie de calle tipo la Alameda, donde hay un oleoducto de Pemex, entonces no se puede construir encima. Lo que hizo ella es limpiar eso y transformar una pista de deporte, todos los deportes posibles imaginar sobre 12 kilómetros, sin interrupción, con pistas ciclables, puede hacer karate, puede hacer básquetbol, puede hacer hasta una piscina, además todo iluminado, energía solar, un centro de reciclaje de agua servida, donde todos los estudiantes van. Bueno, es la maravilla. Y lo organizo alrededor de los barrios con policía interna y con monitores, fundamental cuando hace deporte con los monitores. Y se encargó de tener también monitor pacificadores de pandillas. De manera que la pandilla viniera a jugar al karate o al fútbol en lugar de utilizar la pistola. Resultado, no solamente se utiliza eso, funciona bien, pero el 25% de aumento la plusvalía de las casas de los pobres que viven alrededor. Porque el barrio ha sido liberado de la mugre y ahora tiene un significado. Y un condominio de clase media que tenía sus puertas, sus muros cerrados, hoy día han sido obligados a abrirlo porque si no los jóvenes tenían que hacer 1 kilómetro para llegar a la pista de deporte. Bueno, este tipo de experiencia se puede hacer mil cosas. Cuando digo eso, por ejemplo, si frente a la Pintana, se hubiera, con los terrenos de la Chile, que no sirven para nada, que están abandonados, se hubiera hecho eso. Un día yo describí eso frente a un Paco que trabaja allá, que es muy bueno, y me digo, pero puta, ¿por qué no lo hacen aquí? Es exactamente lo que había que hacer. Es decir, tener un espacio público para todos, para los jóvenes, con monitores, fundamental. Además que ella coordinaba, los encargos de seguridad coordinaban el trabajo de todas las instituciones del Estado federal, estatual o municipal que intervienen en los barrios colindantes. Todos los lunes reunión con ellos. Nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Tenemos seguridad ciudadana, tenemos senda, tenemos educación, tenemos no sé qué otra cosa, salud. Todos intervienen así, pero como si fueran, exacto, con lámina de queso. ¿Sí? Okay. No, ninguna coordinación. Entonces hay población sobreintervenida y población no intervenida. Y no se coordina. Es absurdo. Es absurdo. ¿Sí? Una falta de respeto además a la gente y a la plata de la gente del país. ¿Sí? Hay muchas cosas que se podría coordinar. ¿Sí? Coordinar la acción, hacer trabajo con ellos y coordinar las intervenciones. Hay algunas prioridades que a mi juicio son ineluctables. Uno, los jóvenes fuera del sistema escolar. 36.000 por primera vez, 36.000 en Santiago. Por primera vez el intendente de Santiago ha hecho un estudio persona por persona de quiénes son. De los 8 diagnósticos de seguridad que hicimos, a 8 alcaldes, desde La Serena hasta Concepción, pasamos Santiago y Valparaíso, ningún alcalde fue capaz de decirme cuántos tienen de niños fuera del sistema escolar. El alcalde, el intendente hizo el estudio. 36.000 niños. Oiga, si 5% de estos terminan delincuentes, son 1.800 futuros delincuentes, y cada 5 años. Es grave, niños de 7 a 13 años. Las embarazadas precoces. Yo estoy soñando de la Asociación Cristiana de las Embarazadas Precoces y de la madre soltera. Pues era bueno tener como grupo de presión que pide cosas, que organiza, que reivindica su maternidad, etc. Porque no basta ser antiaborto, hay que decirle, y ¿cómo se soluciona el problema? Los hijos e hijas de convictos, la pandilla violenta, los pasajes de violencia, fácilmente identificados, los primerizos, en sentido de los que por primera vez arrestados por la policía. El plan de 24 horas es bastante bueno en ese sentido.
Los niños en crisis escolar, una buena práctica que hay en Peñalolén, por ejemplo, donde la alcaldesa tiene un equipo que sigue el resultado escolar, lo que pasa a los niños desde el primer año básico, y cuando un niño, por ejemplo, le va mal, dice, vamos a verlo, ¿qué pasa? Pues ahí, indicador de crisis, ¿sí? Evitar que salgan de la escuela. Pista en general, mediación, justicia creativa, justicia restaurativa, escuela de segunda chance. Por favor, háganlo. Y háganlo no burocráticamente. Cuando el Ministerio del Interior, la prevención, pidió meterse en eso, la educación le dijo, no, eso es nuestro, lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué van a hacer? Seguro una caricatura de una escuela de malas que hay hoy día en el sector municipal. Pero escuela de segunda chance no significa repetir esta cosa, significa tal vez escuela de deporte, escuela en la calle, escuela lo que sea, hay que ser creativo. Y ahí la iglesia podía lanzar alguna... Hubo una experiencia que hizo el teólogo Muñoz en La Granja, por ejemplo, y que costó mantener esas... Hay varias experiencias interesantes, crear esto, pero en forma imaginativa, consiguiendo cosas. Se puede hacer esta cosa. Pero es tiempo de sacar de la mente de la gente que el sistema escolar no es la única forma de educar. Hay varias formas, y legitimar esta forma. Bueno, escuela de graffiti, pero bien pensado. No para ensuciar solamente la pared, pero pensando qué tipo de graffiti, dónde hacer los graffiti, y cómo hacer los graffiti, y se puede hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, en México rehabilitamos con Martín Torres, que es el sociólogo que mencionaba, un barrio de una etnia indígena en Papantla, creando un tipo de graffiti en todo el barrio, donde reprodujimos, primero había una cárcel encima del barrio, una montaña, ahí la cultura tajín, que es la cultura del todo indígena, simbolizada en el muro de la cárcel. Y después en el pueblo se empezó a hacer graffiti describiendo las funciones que hay en el pueblo. La profesora, el profesor, el panadero, el carpintero, etc. O el burrero que transporta con el burro el agua. Entonces se pinta ese personaje con la cara del tipo. Entonces cuando voy allá, el burrero me dice, eso soy yo, venga a hacer una foto conmigo. No, sí, claro, no, pues, se sienten valorizados. Mi profesión tiene sentido aquí. O que lavar ropa, en fin. Hicimos, por ejemplo, allá un caso interesante, como había un problema de idioma. Los jóvenes no quieren aprender el idioma indio local. Hicimos algunos hip hop bilingüe. Entonces, una estrofa en castellano, una en lenguaje tajín. Sí, o ¿cómo se llama? No me acuerdo el término. Pero en fin, este tipo hay que inventar cosas, ¿cierto? Educación contra la violencia intrafamiliar desde la niñez. Emprendimiento juvenil. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Y la iglesia tiene ventaja. Tutores escolares. Tener hermanos grandes que vayan a la escuela a apoyar el trabajo de los jóvenes que están en dificultad. Para terminar, trabajar con los jóvenes significa trabajar también con lo digital y lo audiovisual. Todo proyecto joven debe tener este tipo de cosas, si no está fuera del foco. Con la gente de mi edad no tiene importancia, para la gente joven sí que tiene mucha importancia lo digital y lo audiovisual. Y finalmente la educación al no consumo problemático de droga. No digo al no consumo de droga, sino no consumo problemático de droga. Porque al criminalizar la droga, se ha hecho una política que significa que nadie regula esta cosa. Si el Estado ha huido de su responsabilidad. Eso es grave. Bueno, no se olviden, tengo que hacer la demostración con ustedes, que con los jóvenes un programa de trabajo de este tipo requiere una dimensión espiritual, que no es necesariamente religiosa, pero espiritual cualquiera que sea, que dé sentido a la vida. Eso, los jóvenes sienten eso al vuelo. Termino con el ejemplo en Sudáfrica, una señora, un municipio, perdón, de Durban, donde hay muchas prostitutas, organizó un curso de computación para las prostitutas que querían. Venían en 400, seguían el curso. Después venían con crédito para montar su empresa, todo eso.
Cuando ofrecieron el crédito, no me interesa, a los 40 años tal vez volveré a pedírtelo. Una pastora evangélica, ex prostituta, llama a las prostitutas, hermana, a nombre de la dignidad de la mujer, te invito a que vayamos progresivamente buscando otros caminos. Ella tiene mucho más éxito. La dimensión espiritual es esencial, esencial. Eso incluye, para muchos jóvenes que tienen trauma marcado por la violencia, una pacificación del alma. Aprender a pacificarse, a liberarse del trauma. La experiencia de Homeboys en Los Ángeles, que citaba al inicio, muestra muy bien eso. Y tiene 70% de éxito, ¿eh? Con gente que sale de la cárcel, ¿cómo se llama? Sicarios, ex vendedores de droga, ex aliado del crimen organizado. Yo me acuerdo en Ciudad Juárez, cuando fui con uno de ellos, el muchacho de origen mexicano tenía su padre que era de Ciudad Juárez. Él habló frente a una audiencia de 300 personas. Las 4 primeras filas eran todo gente de ONG, o sea, porque habían tenido un hijo muerto, porque habían tenido un miembro del crimen organizado muerto, lo que sea. Y un momento contó su experiencia personal de violación de su hija de 3 años por su mejor amigo. Y dijo, explicó toda la cosa, explicó, con mi amigo termino abrazándolo porque nos dimos cuenta que los dos teníamos el mismo trauma de la infancia. Las 4 primeras filas lloraban. Y no lloraban por él, lloraban por ellos. Porque le tocaba el corazón, la emoción. Y realmente sentían que había algo evangélico, le tocaba la esencia. Sí, la dimensión espiritual, no creo que tenga que demostrarlo para ustedes, pero es fundamental. Ser demasiado pragmático, darle plata, cosas así, no va muy lejos. La gente hace cosas por mucho, por dignidad, no por plata.